agradezco a Dios por mi familia. Porque hoy en día, ¿saben? Yo soy el resultado de los sueños de mis padres, resultado de mucho esfuerzo de mis padres. Y yo pregunto a las familias que están presentes, ¿cuántos llegaron a este país con sueños y los están viendo hacerse realidad en sus hijos? ¿Amén? ¿Cuántos han visto a sus hijos graduar de la universidad? Levanten su mano. ¡Qué lindo! Yo conozco muchas historias bonitas de familias que sus hijos han sido los primeros en ir a la universidad. ¿Cuántos de ustedes todavía tienen sueños para su familia? ¿Amén? Todos tenemos sueños. Yo me acuerdo que uno de los sueños más grandes que mi padre tenía, ¿saben? Después de aquella casa en Durango, ¿qué creen que pasó con aquella casa? Aquella casa se estaba cayendo, mis hermanos, ¿sí? Ya mi padre nunca regresó a ella y la tuvieron que vender. Y me acuerdo que mi papá y todos sus hermanos y abuelos, mis abuelos, que todavía vive, mi abuelo tiene como casi 80 años, y dice mi abuelo que todavía va a regresar a México y no se ha regresado todavía. Y ya hasta le falta una pierna. Le digo, abuelito, ¿qué pasó? No, yo voy a regresar, dice él así. Pero no regresa, ahora ya tiene bisnietos. Bueno, tiene tanta generación ya aquí. Tuvieron que vender esas tierras y todo lo demás. Pero mi padre tenía un sueño. Y es el sueño que muchos quieren, ¿verdad? El sueño más grande de él era que sus hijos fueran a la universidad a estudiar. Porque mi padre nomás llegó hasta 6º grado. Y comprar una casa. Y saben, nosotros éramos una familia bien acomodada. Bien acomodada. No es acomodada de dinero, hermanos. Saben, éramos 6 y nos acomodábamos en un single. ¿Ok? Nos acomodábamos muy bien. Por eso les digo yo que éramos una familia bien acomodada. ¿Ok? Batallaban mis padres para conseguir un lugar para que les rentaran. Mis padres no podían pagar 2 recámaras. Y éramos 6. Mis padres eran 4 hijos. ¿Y cómo batallaban para poder buscar lugar para que les rentaran? Y mi padre nos llevaba de apartamentos. Vivimos aquí en la Lorena y la Olympic, aquí en los proyectos, las Strata Courts. Después de ahí vivimos en otro lugar, un single también. ¿Y saben dónde me metieron a mí? Me metieron en el closet, hermanos. Ahí estaba yo bien metido, ahí dormía yo en las noches. ¿Ok? Y me acuerdo aquellos días. Mi padre un día finalmente compró una casa. Y dijo a mamá, oh, ya compré una casa. Y le decía vieja a mi mamá. Yo no le digo así a mi esposa, ¿ok? Yo sé que ese es un cariño y todo lo que tú quieras, ¿no? Pero no, yo no lo hago con mi esposa. Le digo, mi amor, honey, o algo más, ¿no? Pero mi padre viene y digo, ya compré una casa. Y sabe, era en un lugar bien bonito, donde tú puedes crecer a la familia sin ningún problema. ¿Saben cómo se llama ese lugar? Se llama Compton. ¿Ok? Compton. Un lugar bien bonito para crecer a la familia. Hombre, tremendo ese lugar. ¿Saben que cuando llegamos ahí, mi padre llegó a su primera casa, sueño americano, y entonces, el primer día que llegamos ahí, cuando llevamos toda la mudanza, ¿qué creen que sucedió? Habían entrado los vagos, habían roto todas las ventanas y habían puesto graffiti en todo el lugar. Mi padre, llegamos tarde, le dije, papá, ¿dónde nos metiste? Había una pandilla ahí enfrente de la casa. Y le dije, papá, ¿qué pasó? No, pues me la enseñaron en las mañanas donde todos los vagos dormían, ¿verdad? Es cuando a mi padre le llevaron a ver la casa. Y saben ustedes, mi padre, él muy emocionado. Bueno, pusimos madera esa noche, fuimos a Home Depot y pusimos tablas esa noche. Y saben, ahí vivimos varios años, en ese lugar. Mi papá quitó parte del pasto y hizo ahí plantó maíz y sandía, hermanos, ¿amén? Ahí plantó frijol y chile. Ahí teníamos, hasta puso unas gallinas, ¿qué les parece? Y saben, los hispanos, bueno, hasta recientemente, no teníamos nosotros, ¿ok? Los hispanos solamente que tienen casa, nunca tienen una sala. Porque la sala la convertimos en una ¿qué?
en una recámara. Así es, claro que sí. Y mi padre convirtió la sala en una recámara, así que cuando era una casa de 3 recámaras se convirtió de repente en ¿cuánto? En 4 recámaras. Así que cuando la gente venía a visitarnos, estaba ahí un sofá y ahí estaba la cama, ¿verdad? Y así operamos usualmente los hispanos. Quiero decirles que hoy en día, al ver el sacrificio de nuestros padres, no queda más que agradecerle a Dios por el sacrificio que ustedes han hecho hasta el día de hoy. Y yo quiero decirle a los jóvenes, a los muchachos, if you're working, if you went to college, si ahora andas con un mejor carro que tu padre, si hoy en día andas con más dinero que tus padres jamás pudieron haber tenido, si hoy en día gozas de un mejor estatus, si tu padre sigue quebrándose la espalda, el mío todavía se arrodilla y pone mosaico, ¿ok? Mi padre todavía hace sus sacrificios, ¿saben? No, muchachos, no nos olvidemos de ellos. No nos olvidemos de darle gracias porque nos dieron a través de su sacrificio la oportunidad que ellos no tenían. ¿No es cierto, mis amigos? ¿No es cierto? Gracias a Dios por ellos. No se cansen de escuchar las historias que ellos tienen que contar. Yo cuánto deseo que ellos cuenten la historia a mis hijas para que no se olviden de los sacrificios que ellos hicieron para que ahora nosotros podamos gozar de un mejor vivir. Y mis queridos amigos y familias que nos acompañan esta mañana, yo les quiero dar la bienvenida y yo sé que ustedes tienen muchos sueños como yo los tengo, como ustedes y cada uno de nosotros lo tenemos. Pero saben, con cada sueño que tenemos nos acompaña también un temor o un miedo. Un temor o un miedo a qué es lo que pueda suceder. A qué es lo que pueda suceder con esos sueños y aquellas metas que queremos alcanzar. Como he visto a muchos padres que han venido de nuestros países y han visto sus sueños hechos realidad, pero por cada sueño hecho realidad han tenido que enfrentar una dificultad, han tenido que vencer algún miedo o un temor para poder conquistar, ¿no es cierto? Como he visto también a hombres y mujeres con grandes sueños para sus hijos y familias, ver sus sueños desvanecerse. Yo he tenido vecinos y amigos como mis padres, que vinieron, soñaron, desearon, y muchas veces como vieron esos sueños esfumarse poco a poco. Una de las cosas, mis amigos, que sucede es que el miedo o el temor, si vemos que las circunstancias van en contra de nosotros, se pueden apoderar de nosotros, de nuestros sueños y de las cosas que Dios quiere realizar a través de ti. Yo pregunto esta mañana, ¿alguien tiene miedo a algo? ¿Saben? Yo sí le tengo miedo a algo. ¿Quieren que les diga yo a qué le tengo miedo? ¿Les digo? Ok, se los voy a decir. Pero pregunto, ¿alguno de ustedes tiene algún miedo, algún temor? Levante la mano si usted tiene algún miedo, algún temor. Ok, eso es normal, ¿verdad que sí? ¿Saben a qué le tengo miedo yo? Y me espantan, ¿ok? Y me he tenido que terapiar a mí mismo. Yo le tengo miedo a los temblores. De verdad. Es muy traumante para mí los temblores. ¿Cuántos no le tienen miedo a los temblores? Ah, güey, cuando tiembla son los primeros a temblar. ¿Cuántos le tienen miedo a los temblores? Oigan, hermanos, que si tiembla en este momento, yo me voy a paralizar, ¿ok? Porque ya me he terapiado anteriormente, yo saldría corriendo, ¿ok? Yo le dije a mi esposa antes de casarnos, ¿sabes que yo tengo un miedo? Y me dijo, ¿cuál es? Le dije, los temblores. ¿Cómo? Me dijo, si naciste en Los Ángeles, te arrullaron los temblores. Le dije, sí, me da mucho miedo. Y le digo, y me pregunté, ¿qué sucede cuando tiembla? Pues yo me nublo y salgo corriendo.
¿Cómo? Me dice, sí. Y le dije, ¿sería capaz de huir sin ti las niñas? Y me voy. Por el miedo. ¿Sabe por qué? Es que cada vez que he temblado grandemente, a mí me ha sido muy traumante. Yo cuando crecí, estábamos en bunk beds, en camas de, ¿cómo se llama? De litera. Y me acuerdo en la bella ciudad de Campton, cuando tembló, óigame, a mí me tiraban esos temblores, literalmente salía yo volando y pegaba en una pared. ¿Y se acuerdan del Northridge Earthquake? Ese fue espantoso. Y quiero decirles, vivíamos en unos apartamentos, y ese apartamento parecía una gelatina, ¿ok? Se movía. Yo pensaba que iba a morir. Quiero decirles, cuando tenía 13, 14 años, a veces tembló tan fuerte. Se fueron las luces. Siempre los terremotos llegan en la madrugada, ¿no es cierto? Oh, they scare me so much. Me matan. Y yo pensé que iba a morir. Cada terremoto pienso que voy a morir, ¿ok? Cada temblor pienso que voy a morir. Y comencé a confesarme. Le dije, Dios, perdóname, y temblaba. Perdóname, hice esto, hice el otro. Y yo era un adolescente. Y estaba confesando todas las cosas malas que había hecho. Y mi padre me dijo, ajá, me dice. Y me agarró y me abrazó. Todo está bien, me dice. No vas a morir hoy. Saben, yo le tengo miedo a los temblores. Quiero decirles que en el diccionario de temores, de miedos, existen cerca de 2000 miedos que el ser humano experimenta. ¿Ok? ¿Saben? Nosotros nacemos con 2 temores solamente. Solamente con 2. Los babies cuando nacen con 2 miedos, ¿ok? Que ya los traen en sí. Nacen con el miedo al ruido, ¿ok? Vayan con el niño y háganle ruido. ¿Y qué sucede con el niño? ¿Ok? Tiembla, claro. Y nacemos con el miedo a caernos, ¿ok? Ese es el miedo. Los 2 miedos con los que nace el ser humano. Yo he trabajado como psicólogo 3 años. Y yo tenía el diccionario de miedos ahí también conmigo. Aparte del que diagnosticaba el libro de diagnosis, de diagnósticos, tenía el libro también de temores. ¿Qué cosa que el ser humano nace con solamente 2 miedos? Quiere decir que los otros miedos los aprendemos. ¿Los qué? Los aprendemos. Hay algunos miedos que son muy curiosos. Por ejemplo, los miedos normales. Aracnofobia quiere decir el miedo a las ¿qué? A las arañas. Acrofobia quiere decir miedo a las alturas. Ablutofobia quiere decir miedo a bañarse. ¿Cuántos tienen el miedo a bañarse? ¿Sí? Escúchenme, no me lo van a creer. Cuando yo trabajaba como psicólogo, yo traté a una persona con ablutofobia. No le gustaba bañarse, tenía miedo del agua. Varios de ustedes tienen ablutofobia. Y es cierto, eso es un miedo que existe. Hay otro que se llama, este se llama aliumfobia. Aliumfobia quiere decir miedo al ajo. ¿Cuántos tienen miedo al ajo? Ese es un temor. Mucha gente le tiene miedo al ajo. Y es un miedo que está registrado. Hay otro que se llama catotrofia, que es miedo a los espejos. ¿Cuántos le tienen miedo a los espejos? ¿Okay? Yo le tengo miedo a los espejos de la mañana. ¿Okay? Yo tengo esa fobia. Hay otros que este se llama himilofobia, miedo a los sermones. ¿Cuántos tienen miedo a los sermones? Híjole, varios de ustedes, qué bárbaro. Le vamos a quitar eso. Ciclofobia es miedo a las bicicletas. ¿Alguien tiene ciclofobia? ¿Okay? Miren, nacemos con 2 miedos. Un miedo o un temor, mis hermanos, mis amigos, es un pensar que se apodera del ser humano, que puede ser cierto o puede ser verdad, pero es exagerado. Es un temor irracionable que te puede aprisionar.
Y hay muchos hombres y mujeres hoy en día que tienen un miedo, una fobia, que es muy común entre nosotros y saben, está registrado en la Biblia también. La Biblia habla de hombres y mujeres que tuvieron miedos, que tuvieron temor. La Biblia trata con la palabra de Dios con nuestras necesidades diarias. Hay un miedo que me llamó la atención y se llama neofobia. Neofobia es miedo a intentar algo nuevo. Neofobia es miedo a intentar algo ¿qué? Nuevo. Hay otra palabra que se llama atiquifobia, que es miedo a fracasar, miedo a tomar riesgos. Y como psicólogo cristiano que he sido, yo he tratado con muchas personas que han sufrido de este miedo de neofobia o atiquifobia, que es el miedo a intentar algo nuevo o el miedo a fracasar. La palabra de Dios nos habla de un hombre que tenía esta fobia, estos dos temores, y lo estaban aprisionando. Vayan conmigo, por favor, mis amigos, a la palabra de Dios. Vamos a ir al libro de Josué, capítulo 1. Josué, capítulo 1. En la Biblia habla de este hombre llamado Josué, que tenía un miedo. Tenía neofobia, tenía atiquifobia, tenía miedo a intentar algo nuevo y tenía miedo al fracaso. Mira tú el versículo 9, Josué 1:9. Mira lo que Dios le dijo. Dios se dirige a él específicamente por su miedo que él tenía. Dice Josué 1:9: mira que te mando que te ¿qué? Que te esfuerces y seas valiente. ¿No qué? No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que ¿qué? Yo les pregunto, ¿tenía Josué un miedo, sí o no? Sí lo tenía. Y Dios viene a él y le dice: Josué, no temas. Sabes, hay temores que desmayan a la gente. Hay fobias que desmayan a las personas, que los paralizan y no les permiten funcionar más en su vida diaria. ¿Cuántas veces yo me acuerdo? Hay un joven que él no puede, él tiene miedo a subir a los aviones. ¿Cuántos tienen miedo a subir a los aviones? A mí me da miedo aterrizar, hermanos. Me agarró un día una turbulencia allá arriba y quiero decirles que comencé a confesarme allí también. Eso era terrible. Estábamos llegando a Washington, D.C., a Baltimore, y ese avión venía una turbulencia increíble. Hermanos, no les miento, yo allí le agarré la mano al que estaba a mi lado. Y era un señor bigotón y barbón, y también me agarró. Me imagino, vamos los dos. Yo tenía ganas de llorar. No, ya, es que eso estaba horrible, hermano, estaba horrible. Y esa cosa iba a aterrizar y comienza un aire. Hermanos, cuando eso iba a pegar así, a aterrizar el ala, dije yo, vamos, y todos gritamos. Hubieran visto qué bonito gritamos en esa ocasión. Hermanos, y abortó el piloto porque sabía que iba a pegar, abortó el aterrizaje y comenzó otra vez. Y era un ruido espantoso que hacía y eso iba, y nosotros, ¡ay, Señor bendito! Ahí me acordé de todos. Dije, ya no voy a ver a los de la iglesia hispanoamericana, Señor. Hermanos, pero yo conozco un muchacho que le tenía miedo a los aviones. Si tiene que hacer un viaje a su familia, ¿sabe qué tiene que hacer él? Tomar un carro para ir a ese lugar. No vuela.
¿Sabe por qué no vuela él? Porque él, cuando estaba en una high school aquí en el área, allá en el Valle de San Fernando, él vio como una avioneta, allí en el campo de fútbol donde él estaba, cayó delante de él, con 6, 7 personas. Y hermanos, él no corrió, no hizo algo, sino se paralizó. Y todo ese impacto, su cuerpo lo absorbió. Este joven comenzó a desarrollar lo que se le llama panic attacks, ataques de ansiedad. Toda esa energía la absorbió el cuerpo. Y ¿saben? Ahora el cuerpo trataba de sacarlo y experimentaba todo eso. Se desmayaba él cuando él veía un avión. Se desmayaba él cuando él veía una foto de un avión. Él no podía ver los aviones volar porque le daban miedo. Y varias ocasiones en la iglesia se desmayaba. Hay miedos que lo pueden paralizar a uno. Hay miedos que te pueden desmayar. Cuando uno tiene estas fobias, estos miedos, y te paralizan completamente, qué feo es vivir de esa manera. ¿Alguna vez has estado tú aprisionado por uno de estos temores? Dios vino a Josué y le dijo: no temas ni desmayes con ese miedo. ¿Saben por qué Dios le dijo eso? Porque Dios tenía un sueño para él. La palabra de Dios dice que, y vamos a leerlo mejor, a Josué 1. Dios le dijo: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciéndole, mira lo que Dios le dijo: mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, el río Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo se los he entregado, como le había dicho a mi siervo Moisés. Les he dado todo lugar que pisara la planta de vuestro pie. Versículo 5. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Dios le había prometido al pueblo de Israel que iban a entrar a la tierra, ¿qué? A la tierra prometida. Habían salido de Egipto, habían estado 400 años como esclavos, y el día de la promesa había llegado, y el pueblo de Israel salió con mano poderosa, liderado por Moisés, hacia la tierra, ¿qué? Hacia la tierra prometida. El viaje, ¿sabe cuánto debía de haber durado? 40 días, un mes y algo. El viaje no era tan largo, caminar por ese desierto. Pero un día que llegaron a las fronteras de la tierra prometida, un día Moisés le dijo a 12 hombres: entren a la tierra que fluye leche y miel. Ya salimos de Egipto, ya no queremos estar en el desierto, es muy caliente, aquí hay escorpiones, serpientes y tantas cosas. Llegamos ya a la tierra prometida, muchachos, vamos a entrar. Fueron estos 12 hombres y entraron. Y cuando regresaron con unas uvas grandísimas. No las podían cargar, tuvieron que agarrar palos. Traían frutas gigantescas. Era una tierra. Y Moisés preguntó: a ver, muchachos, ¿qué hay en esta tierra? Y dijeron: Moisés, esta es la tierra prometida. Dios lo que nos prometió, esto es lo que nos va a dar. Pero hay un problema, dijeron ellos. ¿Cuál problema? Los hombres son muy grandes, no podemos contra ellos. Y comenzaron a irse, ¿qué? Negativos. Mis amigos, el miedo los tomó y los paralizó, y los dejó tan paralizados que ¿saben qué hicieron? Agarraron a Moisés y lo querían apedrear. El miedo los paralizó de tal manera que ellos comenzaron a pelear entre ellos mismos. Y Dios les dio una lección. Dios les dijo: ¿saben qué? No pueden entrar. Se van a quedar aquí 40, ¿cuántos años? 40 años más aquí en este desierto. Mis amigos, cuando el temor nos toma,
nos puede paralizar. Y esta mañana, Dios, yo quiero recordarte que Josué estaba paralizado también porque Moisés había muerto y estaba en la frontera. Y sabes, habían 4 temores que Josué tenía que lo estaban paralizando, y son los 4 mismos temores que tú y yo podemos tener. El primer temor que él tenía era temor al fracaso. Había fracasado Moisés, él murió allí en la frontera. Dios no le permitió entrar. ¿Por qué? Porque Moisés había agarrado a golpes una piedra cuando Dios le había dicho que le hablara a la piedra. Había muerto Moisés, había muerto Aarón. Aarón hizo una estatua, un ídolo para el pueblo de Israel. La hermana de Moisés había muerto también, le había dado lepra y después Dios la sanó, pero tampoco ella iba a entrar a la tierra prometida. Los errores que habían cometido, él pensó, Josué estaba lleno de temor y paralizado. Él dijo, estos fracasos, yo tengo miedo a fracasar también. Yo quiero decirte algo. ¿Sabe? Como psicólogo yo lo he visto. Muchas veces pasamos el miedo generacional a nuestros hijos y ellos a los hijos de ellos. Yo lo he visto como psicólogo, es una realidad. ¿Saben ustedes bien que las enfermedades se pasan de generación en generación? ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? Cuando van al doctor, ¿qué les pregunta el doctor? ¿Quién tiene diabetes en la familia? ¿Verdad que sí? Y les preguntan el historial médico de la familia. ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Porque las enfermedades se pasan. ¿A dónde? Se pasan de generación en generación. Hay muchos miedos generacionales que hemos pasado a nuestros hijos y uno de ellos es el temor al fracaso. Y cuando nosotros hemos hecho énfasis en nuestros fracasos, muchas veces podemos paralizar hasta la segunda y tercera generación. Pero esta mañana Dios, te recuerdo lo que le dijo a Josué: no temas ni desmayes. Yo estaré contigo en donde quieras que tú vayas. No temas, yo voy a estar contigo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Mis amigos, el temor al fracaso. Yo sé que hemos fracasado en nuestras familias, en diferentes áreas, pero eso no es razón de temer y paralizarnos. El segundo miedo que él tenía era temor al futuro. Y lo tenía no solamente él, sino lo tenían los demás. Cuando decidieron finalmente ir y cruzar el Jordán, ¿saben cuántas tribus que lideraba Josué dijeron: nosotros nos queremos quedar aquí en este lado, nos queremos quedar mejor aquí en el desierto? Mis amigos, muchas veces nosotros podemos estar paralizados por temer al futuro, y ese era un miedo que él tenía. Se estaba enfocando en el pasado y también en el futuro, tenía neofobia. Muchos de nosotros hemos sido invitados a probar algo nuevo, a vivir en un lugar nuevo, a hacer algo diferente. Diáconos, prendan este aire, por favor. Pero ¿saben algo? Muchos tenemos miedo a poder avanzar. Él estaba paralizado. Este miedo lo desmayaba. Él tenía otro miedo, el temor a la comparación. Él era el asistente de Moisés. Él no era el líder. Moisés era el líder. Y Moisés ahora murió y él tenía que tomar ahora la responsabilidad. Mis amigos, ¿cuántos de ustedes que fueron creciendo no les cayó una responsabilidad que a usted quizá no le pertenecía? ¿Sabe? Como hispanos, yo me acuerdo mi padre que me decía a mí: tú eres el mayor. ¿Y tú eres el ejemplo de quién? De los más pequeños, ¿sí o no? Y yo conozco familias que han tenido niños que han tenido que tomar la responsabilidad, de adultos desde pequeños han tenido que tomar el rol. Quizá tú eres una madre soltera que has tenido que tomar el rol, que has tenido que sacar a tus hijos adelante tú solo, tú sola. Josué, estaba paralizado con este miedo. Pero Dios viene a él como viene a nosotros esta mañana.
Yo no sé qué nos ha paralizado. Yo no sé qué temor es el que nos tiene al punto de desmayarnos. Aquí puede haber hombres y mujeres que tienen miedo que sus hijos caigan en el peligro de las drogas o de las pandillas. Hay aquí hombres y mujeres que están preocupados por sus hijos. Levanta las manos si te preocupan tus hijos. A mí también. Pero sabes, esta mañana yo quiero decirte lo mismo que Dios le dijo a Josué. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes. Aquellos miedos, aquellos temores infundidos en muchas ocasiones pueden estar paralizando y creando sobre ti un futuro que no es realidad, un futuro que no es cierto. Muchos de nosotros nos tomamos prestadas preocupaciones, pero yo quiero decirte, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que ¿qué? Josué hizo 3 cosas que te pido en el nombre de Jesús esta mañana que tú hagas. Número 1, Dios le dijo en el versículo 2, levántate y pasa el Jordán.